El viento rugía como un animal salvaje cuando las velas del barco comenzaron a desgarrarse. Las olas se levantaban como muros líquidos, golpeando con furia la embarcación fenicia que navegaba rumbo al lejano oriente. Entre los tripulantes, dos jóvenes observaban con mezcla de temor y fascinación aquel espectáculo aterrador de la naturaleza. Frumencio y su hermano Edesio eran hijos de nobles de Tiro, educados en las letras griegas y en la fe cristiana, acompañando a un sabio filósofo llamado Meropio en una expedición comercial y cultural hacia las costas de la India. La aventura prometía conocimiento, riqueza y gloria, pero lo que el destino les preparaba era mucho más profundo: la prueba del alma. Mientras el navío avanzaba bordeando las costas del Mar Rojo, un grupo de piratas etíopes, conocidos por su ferocidad, divisó la nave extranjera. Las aguas se tiñeron de sangre cuando el ataque comenzó. Los gritos de los marineros, el crujir de las maderas, el olor a sal y fuego se mezclaron en un caos insoportable. El sabio Meropio fue asesinado, y con él, la esperanza de regresar a casa. Sin embargo, la providencia quiso que Frumencio y Edesio, aún niños, fueran perdonados por los atacantes. Sus rostros inocentes conmovieron a los guerreros, que los llevaron como prisioneros ante la corte del reino de Aksum, en el corazón de Etiopía. A partir de ese instante, sus vidas quedaron marcadas por una cadena invisible de destino y fe. En una tierra extraña, entre rostros y lenguas desconocidas, los dos jóvenes pasaron de la comodidad de la nobleza a la dureza del cautiverio. Pero Frumencio, dotado de una mente brillante y un espíritu inquebrantable, no se dejó dominar por la desesperanza. Mientras otros habrían maldecido a Dios por el infortunio, él comenzó a ver señales en medio de la oscuridad. Si hemos sobrevivido, pensaba, es porque aún tenemos una misión que cumplir. La corte del rey de Aksum, un lugar lleno de esplendor y misterio, los recibió con curiosidad. Los etíopes, herederos de una civilización poderosa que comerciaba con oro, incienso y marfil, se sorprendieron ante los conocimientos de aquellos jóvenes extranjeros. Frumencio, gracias a su inteligencia y dominio del griego y el latín, pronto captó la atención del soberano. A diferencia de otros esclavos, no fue enviado a los campos ni al ejército, sino que se convirtió en asistente del rey, encargado de asuntos administrativos. Edesio, más tímido pero igualmente noble, trabajó en el servicio del palacio. Con el paso del tiempo, Frumencio comenzó a ganarse la confianza del monarca. No solo era un servidor leal, sino también un hombre de sabiduría inusual. El rey, fascinado por su ingenio, lo trataba como a un hijo. Pero lo que más impresionaba era su calma serena, su fe constante, su manera de hablar de un Dios único, invisible, pero lleno de poder y amor. Sin proponérselo, Frumencio sembraba en la mente del rey una semilla de curiosidad espiritual. Un día, mientras el sol descendía tras las montañas, el rey invitó a Frumencio a caminar por los jardines del palacio. Las estatuas de los dioses etíopes talladas en piedra negra se alzaban entre los árboles. El monarca, con mirada profunda, le preguntó: «Tú hablas de un solo Dios. ¿Dónde está ese Dios cuando los hombres sufren, cuando la muerte llega?» Frumencio lo miró con serenidad y respondió: «Está allí, majestad, en el corazón de los que creen, porque la muerte no es el fin, sino el principio de una vida que no se acaba». Aquel diálogo aparentemente simple marcaría el inicio de una revolución silenciosa. El rey comenzó a permitir a los comerciantes cristianos orar libremente dentro del reino, influenciado por las palabras de su joven consejero. Frumencio no predicaba con fuerza ni con imposición, lo hacía con ejemplo, con bondad, con sabiduría. En su silencio había una voz que tocaba las almas, pero el destino volvió a sacudir sus cimientos. Cuando el rey falleció prematuramente, la reina quedó viuda con un hijo pequeño. El príncipe Ezana, temerosa por la estabilidad del trono, buscó consejo entre los ministros. Fue entonces cuando alguien recordó al joven extranjero que había servido fielmente al monarca. La reina lo llamó, lo miró con los ojos llenos de desconfianza y esperanza al mismo tiempo, y le pidió que permaneciera en el palacio para ayudarla a gobernar hasta que su hijo fuera mayor de edad. Frumencio aceptó, no por ambición, sino porque comprendió que aquella era su misión divina. Con paciencia infinita, educó al pequeño Ezana en las artes del gobierno, la lengua griega
y los valores de la fe cristiana. Cada noche, bajo el manto estrellado del cielo africano, le contaba historias de los profetas, de Cristo y de los mártires, sin imponer, solo sembrando curiosidad. La semilla de la fe comenzaba a germinar en la mente del joven heredero. Los años pasaron y los hermanos dejaron de ser esclavos para convertirse en guardianes del destino de una nación. Pero dentro del corazón de Frumencio ardía un deseo: volver a su tierra natal, presentarse ante los patriarcas de la iglesia y pedir orientación. Sabía que por más profunda que fuera su fe, no podía erigirse pastor sin la bendición del episcopado. Sin embargo, aún no era tiempo. La reina necesitaba su consejo y el pueblo su sabiduría. En medio de esta vida de servicio, Frumencio aprendió a amar a Etiopía. Aquellas montañas cubiertas de bruma, los ríos que serpenteaban como serpientes de plata, las aldeas que despertaban con el canto de los pájaros, todo le hablaba de Dios. Y comprendió algo que lo estremeció. Su naufragio no había sido una tragedia, sino un llamado. El mar que lo había arrebatado de su hogar no era enemigo, sino mensajero del cielo. Por las noches, cuando el silencio cubría la corte y los sirvientes dormían, Frumencio se arrodillaba ante la pequeña cruz que había tallado en madera y murmuraba: «Señor, si esta es tu voluntad, úsame, que mi vida no sea mía, sino tuya, que mi esclavitud sea semilla de libertad». El eco de esa oración parecía perderse entre los muros del palacio, pero en realidad ascendía como incienso hacia el cielo. Y aunque Frumencio no lo sabía, esa súplica silenciosa daría inicio a uno de los capítulos más extraordinarios de la historia del cristianismo en África: el nacimiento de una iglesia viva, ardiente y fiel, en una tierra que hasta entonces había adorado a dioses de piedra. Así el joven fenicio, arrancado de su patria por la violencia, comenzaba a convertirse sin darse cuenta en el futuro apóstol de Etiopía. Su camino estaba apenas comenzando. Las corrientes que lo habían arrojado a las costas del exilio ahora lo impulsaban hacia una misión divina, tejida con hilos de dolor, esperanza y fe inquebrantable. En su pecho no latía ya el corazón de un prisionero, sino el de un hombre elegido por la providencia. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Frumencio? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. El tutor del príncipe y el surgimiento de la fe. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las colinas de Aksum, bañando el palacio real con una luz dorada que parecía bendecir el inicio de un nuevo día. Las torres de piedra, los muros cubiertos de inscripciones antiguas y los jardines repletos de incienso formaban el escenario de una civilización poderosa, orgullosa de su linaje y su riqueza. Era el corazón del reino etíope, un punto de encuentro entre África, Arabia y el mundo mediterráneo. Allí, donde el comercio florecía y los reinos competían por poder, un hombre extranjero comenzaba a transformar la historia en silencio. Frumencio, el fenicio que había llegado como esclavo y que ahora se convertía en tutor del joven príncipe Ezana. Tras la muerte del rey, el palacio se había sumido en una mezcla de luto y temor. La reina, una mujer fuerte pero angustiada, debía sostener el trono hasta que su hijo alcanzara la edad para gobernar. En medio de la incertidumbre, fue Frumencio quien ofreció estabilidad. Su serenidad inspiraba confianza, su sabiduría, respeto. Pronto, la reina le confió la educación del príncipe y la administración de los asuntos del reino. Así, el antiguo cautivo se convirtió en guía y protector del heredero de Aksum. Desde los primeros días, Frumencio comprendió que su misión no era solo formar a un gobernante, sino despertar en él una conciencia espiritual que trascendiera los límites del poder. Cada lección, cada conversación, cada gesto era una semilla cuidadosamente plantada en el alma del joven Ezana. Bajo la sombra de un árbol de tamarindo, el maestro y el discípulo pasaban horas estudiando filosofía, política y astronomía.
Pero lo que más fascinaba al príncipe eran las historias sobre aquel Dios único del que Frumencio hablaba con tanta pasión y ternura. «Maestro», preguntaba Esana con la curiosidad de la juventud, «si existe un solo Dios, ¿por qué los hombres adoran tantos?». Frumencio respondía con calma, mirando al horizonte donde el sol caía tras las montañas. «Porque los hombres buscan fragmentos de lo divino en lo que ven, pero el verdadero Dios no está en las piedras ni en los templos. Vive dentro del corazón de los que aman y hacen el bien». A partir de esas palabras, un fuego invisible comenzó a arder en el interior del príncipe. Esana, aún sin comprender plenamente, sentía que aquellas ideas eran distintas de todo lo que había oído antes. No hablaban de sacrificios ni de miedo, sino de amor, de misericordia, de un poder que se manifestaba en la humildad y no en la fuerza. Y Frumencio, con paciencia de jardinero, alimentaba esa llama día tras día. Durante los años de regencia, el joven tutor también se preocupó por los comerciantes cristianos que llegaban a Axum desde el Mediterráneo. Les ofreció libertad para reunirse, orar y practicar su fe sin temor. En secreto, mandó construir pequeños lugares de oración cerca del puerto y organizó reuniones en las que, bajo el pretexto de intercambiar mercancías, se compartían también lecturas de las Escrituras. Su influencia se extendía discretamente y poco a poco el cristianismo empezaba a germinar en las arenas africanas. Sin embargo, no todos miraban con buenos ojos esa nueva corriente de fe. Los sacerdotes de los antiguos dioses observaban con creciente recelo al extranjero. Murmuraban que Frumencio buscaba debilitar las tradiciones del reino y que su sabiduría era en realidad un tipo de hechicería. Más de una vez, la reina tuvo que intervenir para apaciguar las tensiones en la corte, pero ella misma, aunque aún fiel a sus costumbres, comenzaba a sentir una atracción misteriosa hacia las palabras de aquel hombre que hablaba de un Dios de compasión y justicia. Una noche, una tormenta azotó la ciudad. Los truenos retumbaban como tambores y los relámpagos iluminaban las columnas del palacio. La reina, inquieta, buscó a Frumencio. Lo encontró de rodillas en una habitación, rezando ante una pequeña cruz de madera. Ella, sorprendida, le preguntó: «¿Por qué rezas a un Dios que no ves? ¿Qué poder puede tener si no puede detener esta tormenta?». Frumencio levantó la mirada y con una voz que apenas se oía sobre el rugido del viento, respondió: «Porque Él no siempre calma las tormentas del cielo, sino las que se levantan dentro del corazón». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de la reina como un eco que no desaparece. Y en los días siguientes comenzó a tratar al tutor con un respeto nuevo, casi sagrado. Pasaron los años y Esana creció bajo la mirada firme y compasiva de su maestro. Se convirtió en un joven valiente, inteligente y reflexivo, con un espíritu abierto al conocimiento y una sensibilidad poco común para un futuro monarca. A menudo, mientras recorría los templos antiguos, Esana observaba las ofrendas y los sacrificios y se preguntaba si los dioses realmente escuchaban a su pueblo. Y cuando esas dudas lo atormentaban, buscaba a Frumencio, quien lo recibía siempre con una sonrisa serena. «Recuerda, Esana», decía él, «el verdadero poder no está en dominar a los hombres, sino en servirles. Así gobierna Dios». Esa frase, repetida tantas veces, se convertiría más tarde en el fundamento del reinado del primer rey cristiano de Etiopía. Pero en aquel entonces aún era una semilla dormida. En los rincones del palacio, las noticias sobre el joven príncipe y su tutor extranjero se extendían. Los sirvientes decían que los dos caminaban de noche por los jardines, hablando de cosas invisibles. Algunos los consideraban santos, otros herejes. Sin embargo, todos sentían que algo nuevo estaba naciendo en Axum, algo que ni los sabios más antiguos podían explicar. Frumencio, consciente del riesgo que corría, continuaba su labor con prudencia. No buscaba imponer la fe, sino revelarla. Sabía que el cambio debía venir del corazón del pueblo y que el camino hacia la luz no se abre con violencia, sino con ejemplo. Por eso, su vida se convirtió en testimonio. Trataba a los sirvientes con bondad, ayudaba a los pobres, mediaba en los conflictos con justicia. Su comportamiento, más que sus palabras, fue la primera predicación del cristianismo en tierras etíopes. A veces, en los momentos de soledad, Frumencio recordaba su hogar en Tiro,
las calles del puerto, la voz de su maestro Meropio antes del ataque pirata. Pensaba en todo lo que había perdido y en lo mucho que había ganado. Comprendía que la providencia lo había traído hasta aquel rincón del mundo con un propósito, no solo para enseñar a un príncipe, sino para encender una llama que un día iluminaría a toda una nación. Con el tiempo, el niño se hizo hombre y el hombre comenzó a reinar. Pero la influencia de Frumencio no desapareció. Sus enseñanzas habían dejado raíces profundas en el alma de Ezana, raíces que pronto darían fruto. Sin embargo, el tutor sabía que su misión aún no estaba completa. Había algo que lo llamaba desde lejos, una voz interior que le recordaba que debía buscar la confirmación y la bendición de la Iglesia para consolidar lo que había comenzado. Mientras el sol caía tras las montañas de Axum, Frumencio caminaba solo por los pasillos del palacio, observando cómo las sombras se alargaban sobre las piedras antiguas. Sentía que la historia se movía bajo sus pies, que una nueva era estaba por nacer. El reino, sin saberlo, se encontraba al borde de una transformación espiritual que cambiaría su destino para siempre. Y en medio de ese silencio sagrado, el antiguo esclavo, el sabio tutor, el hombre de fe, comprendía que su vida ya no le pertenecía. Había sido elegido para algo más grande que él mismo, para ser puente entre mundos, para unir el cielo y la tierra, para dar a luz, en el corazón de África, a una fe que jamás se apagaría. La ordenación y la transformación de Etiopía. El viento del desierto soplaba con fuerza, mientras Frumencio caminaba lentamente hacia el corazón de Alejandría. Cada paso que daba resonaba como un eco en su alma, un recordatorio del propósito que lo había llevado hasta allí. Después de años en la corte de Axum, viendo la semilla de la fe germinar silenciosa entre los corazones etíopes, comprendía que su misión necesitaba algo más. Debía consagrar su vida al servicio pleno de Cristo. En su interior ardía una certeza inquebrantable. Dios lo había salvado del naufragio no para que sobreviviera, sino para que guiara a un pueblo entero a la luz del Evangelio. Cuando llegó a Alejandría, la ciudad vibraba con el bullicio del comercio y el debate teológico. Era el siglo IV, una época en que las fronteras de la fe se expandían a ritmo de esperanza y sacrificio. Allí, en esa ciudad que albergaba la sabiduría del mundo antiguo y la llama viva del cristianismo, Frumencio buscó al patriarca Atanasio, uno de los hombres más influyentes de la Iglesia. Al presentarse ante él, su mirada reflejaba humildad y determinación. Con voz firme, le relató todo: el naufragio, el rescate, la vida en la corte de Axum, la conversión de muchos y el anhelo profundo del pueblo etíope por conocer más a Cristo. Atanasio lo escuchó en silencio, impresionado por la fe de aquel hombre que había atravesado mares, reinos y pruebas sin perder la esperanza. Tras una larga conversación, el patriarca se levantó y con solemnidad le dijo: «Hijo mío, el Espíritu Santo ya te ha ungido en el corazón, pero la Iglesia debe confirmarlo con sus manos». En ese instante, Frumencio comprendió que su destino estaba sellado. Sería ordenado obispo y enviado nuevamente a Etiopía, no como esclavo ni extranjero, sino como pastor, apóstol y guía espiritual de una nación que comenzaba a despertar a la luz de Cristo. La ceremonia de ordenación fue profundamente conmovedora. En la penumbra del templo, mientras los cánticos resonaban entre columnas de piedra, Frumencio se arrodilló ante el altar. Las manos del patriarca se posaron sobre su cabeza y una corriente de fuego espiritual recorrió su cuerpo. No era temor, era una mezcla de entrega, amor y misión. En ese instante, sintió que todas las dores de su pasado, el naufragio, la esclavitud, la soledad, se transformaban en instrumentos de un propósito divino. Desde ese momento, fue conocido como Abba Salama, Padre de la Paz, el primer obispo de Axum. Cuando regresó a Etiopía, el pueblo lo recibió con una mezcla de sorpresa y reverencia. Muchos recordaban al joven que había sido tutor del príncipe Ezana, pero ahora veían ante sí a un hombre transformado, irradiando una serenidad que parecía venir del cielo. El rey Ezana, que había crecido bajo su guía, se acercó emocionado. Las lágrimas brotaron al reconocer en su antiguo maestro al mensajero de un Dios que prometía amor, perdón y vida eterna. En ese encuentro,
Las fuerzas del poder humano se inclinaron ante el poder divino del Evangelio. A partir de ese día, la historia de Etiopía cambió para siempre. Frumencio comenzó a construir iglesias, a traducir oraciones, a enseñar la palabra de Cristo en la lengua de su pueblo. Las antiguas deidades comenzaron a desvanecerse ante la luz del nuevo mensaje. Las ceremonias paganas cedieron espacio a los cánticos sagrados, y la cruz se levantó donde antes ardían los altares de piedra. El rey Esana, movido por la fe y la gratitud, declaró al cristianismo religión oficial del reino de Aksum, convirtiendo a Etiopía en una de las primeras naciones cristianas del mundo. Pero la transformación no fue sencilla. Frumencio enfrentó oposición, tanto de los antiguos sacerdotes como de los comerciantes extranjeros que temían perder poder. Aún así, él no retrocedió. Cada vez que la oscuridad intentaba cubrir la luz, él respondía con oración y compasión. Caminaba por las aldeas más pobres, visitaba enfermos, alimentaba a los huérfanos, y su ejemplo hacía más por la conversión del pueblo que cualquier sermón. Su vida era el Evangelio encarnado, y su fe, una llama que nada podía apagar. Los milagros comenzaron a rodearlo. Cuentan que durante una gran sequía, Frumencio elevó sus manos al cielo y oró en silencio, y poco después las nubes se abrieron y la lluvia descendió como un signo del favor divino. En otra ocasión, cuando una peste asoló a una región, el obispo caminó entre los enfermos, imponiendo sus manos y llevando consuelo. Muchos sanaron, pero más importante aún, todos encontraron esperanza. Era como si el propio Cristo caminara una vez más entre los hombres, curando no solo los cuerpos, sino las almas. Frumencio también organizó escuelas donde enseñaba no solo sobre la fe, sino sobre el valor de la compasión y la justicia. Enseñó que el amor a Dios se manifestaba en la forma de tratar al prójimo, especialmente a los más débiles y olvidados. Bajo su orientación, Etiopía floreció espiritualmente y culturalmente. Iglesias fueron levantadas en piedra sólida, con cruces talladas que señalaban al cielo, como signos eternos de un pueblo que había elegido seguir la luz. A cada nueva conversión, Frumencio veía cumplirse la promesa que sintió en su corazón el día de la ordenación: llevarás la luz a un reino que el mundo olvidó. Y realmente, mientras imperios caían y reinos desaparecían de la historia, la fe que él plantó en Aksum resistió al tiempo, a las guerras y a las persecuciones. Él sabía que la auténtica transformación no venía de la fuerza, sino del amor, un amor que no imponía, sino invitaba, que no amenazaba, sino curaba, que no dominaba, sino liberaba. Y así, Etiopía, antes un reino distante, se convirtió en un faro de fe en el continente africano. El nombre de Frumencio pasó a ser pronunciado, no solo como el de un obispo, sino como el apóstol de Etiopía, aquel que transformó un naufragio en misión, la esclavitud en libertad y el dolor en un camino de redención. Su viaje estaba lejos de terminar, porque el desafío aún lo esperaba: mantener viva la llama que había encendido en el corazón de un pueblo entero. Sin embargo, donde florece la luz, también despiertan las sombras. Frumencio lo sabía. Había vivido suficiente para entender que cada transformación profunda atrae resistencia, que el alma humana no abandona fácilmente los dioses antiguos que durante siglos moldearon su identidad, y pronto esa resistencia se manifestaría con fuerza y furia. Los antiguos sacerdotes de los templos paganos, humillados por la creciente influencia del cristianismo, comenzaron a conspirar en silencio. Se reunían de noche, encendiendo antorchas ante las estatuas de piedra que ya nadie veneraba, invocando a los dioses olvidados y clamando por la caída del nuevo dios extranjero. Sus corazones estaban llenos de resentimiento, no solo contra Frumencio, sino también contra el propio Esana, a quien consideraban un traidor de la tradición. En susurros, decían que el reino había sido contaminado, que la benevolencia del cielo antiguo se apartaría de Aksum. Y como si las palabras fueran semillas envenenadas, comenzaron a propagar rumores, buscando dividir el pueblo. Frumencio, desde su residencia episcopal, percibía el avance de la tensión, pero no reaccionó con ira. Al contrario, intensificó predicaciones, llamando a todos a paz y compasión. Su voz firme se elevaba en plazas,
El verdadero Dios no destruye lo que fue, sino que purifica lo que debe renacer. Muchos lo escuchaban con el corazón tocado, pero otros, dominados por miedo e ignorancia, comenzaban a atacarlo. En una noche oscura, su casa fue apedreada por un grupo enfurecido. Él no respondió, se arrodilló y oró por ellos, pidiendo a Dios que mostrara el camino. Su valentía silenciosa tocó a algunos revoltosos que, tomados por culpa, abandonaron la multitud y se convirtieron días después. Todo ocurrió rápido, pero él permaneció tranquilo. Pero el conflicto no se limitó al ámbito espiritual. Las tensiones religiosas se mezclaron con los intereses políticos. Algunos gobernadores locales, todavía apegados a las viejas alianzas con comerciantes extranjeros de religión politeísta, vieron en la expansión del cristianismo una amenaza a su poder. Intentaron persuadir al rey Esana de que la nueva fe debilitaría el reino, que el Dios de los cristianos no era un Dios de reyes y conquistas, sino de humildad y mansedumbre. Pero Esana, recordando las enseñanzas de su maestro Frumencio, respondió con firmeza: «No temo perder poder por servir al Dios que me liberó del temor». Su fe era el reflejo de la semilla plantada en su infancia, una semilla que había crecido bajo el ejemplo vivo de su mentor. A medida que el conflicto se intensificaba, Frumencio comprendió que debía fortalecer la fe del pueblo no solo con palabras, sino con unidad. Organizó reuniones con los líderes de las comunidades cristianas, enseñándoles a resistir la persecución con amor, a no responder con violencia y a mantener la comunión entre ellos. «Nuestra fuerza no está en la espada», decía, «sino en el perdón, porque quien perdona desarma el odio y siembra la eternidad». Aquellas palabras, pronunciadas en un salón de piedra iluminado por lámparas de aceite, se convirtieron en el fundamento espiritual de una nación. Una noche, sin embargo, el peligro llegó más cerca que nunca. Un grupo de rebeldes, instigados por sacerdotes antiguos, irrumpió en una de las iglesias de Axum, destruyendo íconos y prendiendo fuego a los bancos de madera. Los fieles que estaban reunidos huyeron en pánico, y algunos resultaron heridos. Cuando Frumencio supo lo ocurrido, corrió al lugar sin escolta. Las llamas aún danzaban sobre las ruinas del templo, y entre ellas, un hombre con rostro cubierto levantaba una antorcha para avivar el fuego. Frumencio se acercó lentamente, sin miedo. Su voz se alzó entre el crepitar de las llamas. «Hermano, apaga ese fuego. No estás destruyendo madera, estás quemando la esperanza de tu propio pueblo». El hombre se detuvo, paralizado por la serenidad del obispo. Bajó la antorcha y cayó de rodillas, llorando. Frumencio lo abrazó, y aquel gesto se convirtió en un símbolo que se extendió por toda Etiopía. La fe no se impone, se conquista por el amor. Los días siguientes fueron duros. Hubo hambre en algunas regiones, sequías en otras, y muchos interpretaron esos infortunios como señales divinas de desagrado. Frumencio, sin embargo, no permitió que el miedo se apoderara de los corazones. Reunió a los fieles y, con el rey Esana a su lado, organizó ayuda a los necesitados. Abrieron los graneros reales para alimentar a los pobres y transformaron los templos cristianos en refugios. Su ejemplo unió al pueblo más allá de la religión. Incluso algunos que todavía seguían los antiguos cultos comenzaron a ayudar, tocados por la compasión de los cristianos. Poco a poco la unidad empezó a reconstruirse. Las viejas divisiones se desvanecían ante la fuerza del amor compartido. En las calles de Axum era común ver a los antiguos adversarios trabajando juntos para reconstruir las iglesias quemadas. Frumencio caminaba entre ellos con un bastón de madera tallada, saludando a todos con una sonrisa serena. Decían que su presencia traía paz, como si su sola mirada disipara las sombras. En su corazón, él sabía que la verdadera victoria no era sobre los enemigos, sino sobre el odio. En aquellos años de pruebas, la fe etíope se consolidó. Las persecuciones, en lugar de debilitarla, la purificaron. Las comunidades crecieron, la liturgia se enriqueció, y los himnos en lengua local comenzaron a resonar en cada rincón del reino. Frumencio impulsó la traducción de los textos sagrados al ge'ez para que todos pudieran comprender la palabra de Dios sin intermediarios. Con cada versículo traducido, con cada oración entonada en su propia lengua, el pueblo sentía que el Evangelio ya no era un mensaje extranjero,
sino su herencia divina. La figura de Frumencio se convirtió en un punto de unión. Para los pobres era un padre, para los sabios un guía, para los gobernantes una voz de equilibrio. Su coraje no nacía de la ira, sino de la fe inquebrantable en un Dios que convierte la división en comunión. No busquemos vencer, decía con frecuencia, busquemos sanar. Y así, en un mundo de conquistas y guerras, Etiopía se alzó como un ejemplo de armonía espiritual, una tierra donde la fe unía en vez de dividir. A medida que los años avanzaban, la paz regresaba al reino, pero Frumencio sabía que la paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener el amor, incluso en medio de él. Esa enseñanza se convirtió en el corazón palpitante del cristianismo etíope, y mientras el sol se ponía sobre las colinas de Aksum, dorando los templos y los rostros de su pueblo, Frumencio comprendía que el fuego de la discordia había sido necesario para templar la fe de una nación. Legado y luz permanente. El tiempo pasó como un río sereno sobre las piedras del destino, pero en el corazón de Etiopía, la llama encendida por Frumencio seguía ardiendo con una fuerza inextinguible. Años después de las tempestades del conflicto, el reino de Aksum se había transformado en una tierra de fe viva, donde el nombre de Cristo era pronunciado con dulzura, como una plegaria que acompañaba el amanecer. Las iglesias, construidas con piedra tallada y adornadas con cruces grabadas, se alzaban entre las montañas como faros que iluminaban el espíritu del pueblo. Frumencio, ya anciano, caminaba lentamente por esos caminos, viendo con emoción cómo la semilla que había plantado con lágrimas ahora florecía en una cosecha de esperanza. Su figura se había vuelto casi legendaria. Algunos lo llamaban Abba Salama el Iluminado, otros el apóstol del sol naciente. Pero él no aceptaba títulos. Decía con humildad que solo era un siervo del Evangelio, un instrumento del amor divino. A menudo se retiraba al silencio de la madrugada para orar, observando cómo el primer rayo de luz tocaba las cúpulas doradas de Aksum. En esos momentos recordaba el día en que su barco naufragó, el instante en que su vida cambió para siempre. Comprendía ahora que lo que parecía una tragedia había sido, en realidad, el comienzo de su vocación. Dios me hundió en el mar, decía, para hacerme resurgir en la fe. En su vejez, Frumencio se dedicó especialmente a formar nuevos líderes espirituales. Creía que la continuidad de la fe dependía de hombres y mujeres capaces de vivir el Evangelio con autenticidad. Reunía a los jóvenes en los patios de los templos, bajo la sombra de las acacias, y les hablaba de la compasión, de la humildad, del perdón. La verdadera autoridad, decía, no se impone con fuerza, sino que se gana con amor. Su voz, aunque debilitada por los años, mantenía una firmeza que estremecía los corazones. Cada palabra suya era como una chispa divina que encendía el alma de quien la escuchaba. Durante ese tiempo, comenzaron a ocurrir nuevos milagros que fortalecieron la fe del pueblo. Se contaba que una epidemia amenazó una región cercana al Mar Rojo, y Frumencio, sabiendo que no podía llegar hasta allí por su edad, envió una cruz de madera tallada por sus propias manos, pidiendo que la colocaran en la entrada del poblado. A los pocos días la enfermedad cesó. Otros narraban que, durante una terrible tormenta, su oración detuvo el rayo que caía sobre una iglesia recién construida. Pero lo que más asombraba no eran los milagros en sí, sino la paz que irradiaba su presencia, como si en su mirada habitara la certeza del cielo. A medida que su fama se extendía, muchos peregrinos llegaban desde tierras lejanas para escucharlo. Algunos venían desde Egipto, otros desde Nubia y Yemen. Se sentaban a sus pies y lo escuchaban hablar sobre el poder del perdón, sobre el valor de soportar el dolor con esperanza. No hay sufrimiento inútil cuando se ofrece en amor, solía repetir. Su sabiduría trascendía fronteras y su vida se convirtió en un puente entre culturas y pueblos. Frumencio no solo había cristianizado un reino, había sembrado un ideal de fraternidad universal, una fe que no separaba, sino que unía. El rey Esana, ya también envejecido, continuaba visitándolo con frecuencia. En una de esas visitas le dijo emocionado: «Padre, tú no solo me diste la fe, me enseñaste a reinar con justicia. Si mi corona tiene brillo, es porque tú encendiste su luz». Frumencio sonrió con ternura y respondió: «El verdadero rey es aquel que gobierna primero su corazón». Aquella conversación,
recogida por los monjes etíopes siglos después, se convirtió en uno de los testimonios más bellos del vínculo entre la espiritualidad y el poder. Las generaciones que siguieron a Frumencio heredaron no solo su fe, sino también su espíritu misionero. Desde Axum, los monjes comenzaron a viajar a regiones remotas, llevando la palabra de Cristo a aldeas escondidas entre montañas y desiertos. Cada uno de ellos llevaba consigo un pequeño crucifijo de madera, símbolo del ejemplo del primer obispo. Así, la luz que Frumencio había encendido se multiplicó, cruzando los siglos, resistiendo invasiones, guerras y persecuciones. Incluso cuando el mundo cambió y los reinos se desmoronaron, la iglesia etíope permaneció firme, anclada en las raíces de aquel hombre que un día había sido esclavo y que terminó siendo apóstol. Los templos que Frumencio fundó se convirtieron en guardianes de una tradición milenaria. Sus muros conservaban frescos que narraban los pasajes de su vida: el naufragio, la corte de Axum, la ordenación en Alejandría, los milagros y el fuego de su fe. En cada misa, su nombre era recordado con reverencia, y las generaciones futuras aprendían que la santidad no nace de los privilegios, sino de la entrega. Abba Salama, murmuraban los sacerdotes al elevar la hostia, que tu paz siga iluminando a Etiopía. Pero más allá de las piedras, más allá de los libros y las reliquias, el verdadero legado de Frumencio vivía en la conciencia del pueblo. Había transformado el modo en que los etíopes entendían a Dios. Antes lo veían como un ser distante, temido y severo. Ahora lo sentían como un padre cercano, amoroso y misericordioso. Había cambiado el corazón de una nación entera, enseñándoles que la fe no era sumisión, sino libertad espiritual. Su mensaje seguía resonando en cada hogar, en cada oración, en cada canto que ascendía desde las montañas. En sus últimos años, Frumencio ya no podía caminar largas distancias. Permanecía en una pequeña celda de piedra junto a la catedral de Axum, donde recibía a quienes buscaban consejo. Muchos llegaban desesperados, cargando culpas o dolores profundos, y salían de allí con el alma liviana, como si una mano invisible hubiera limpiado su corazón. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una claridad casi sobrenatural. Algunos decían que, al mirarlos, sentían que Dios mismo los miraba a través de él. Una noche, mientras el viento susurraba entre las palmas, Frumencio se recostó en su lecho. Los monjes que lo cuidaban contaron que, al cerrar los ojos, una expresión de paz iluminó su rostro. No hubo temor, no hubo dolor, solo una profunda serenidad, como quien vuelve al hogar después de una larga jornada. Se dice que en ese momento un resplandor llenó la habitación y el aroma de incienso se esparció por todo el templo. Era como si el cielo hubiera descendido a recibir a su servidor fiel. Su partida no fue el fin, sino el comienzo de una presencia eterna. Los años pasaron y su nombre se convirtió en oración, en símbolo, en inspiración. Hasta hoy, los cristianos etíopes veneran su memoria con profunda devoción, recordando que gracias a él, la fe cristiana echó raíces en su tierra. En cada liturgia, en cada canto, en cada niño que aprende a hacer la señal de la cruz, vive el espíritu de aquel hombre que, con humildad y valentía, llevó la luz donde antes reinaba la oscuridad. El legado de Frumencio no se mide por monumentos, sino por corazones transformados. Su luz sigue brillando, no solo en Etiopía, sino en todo lugar donde un alma decide creer que la esperanza puede renacer de la ruina, que el naufragio puede convertirse en misión, y que incluso una sola vida guiada por la fe puede cambiar el destino de un pueblo entero. Aplicação e convite a transformação. En el corazón de cada alma que ha escuchado hablar de Santa Vicenta María, resuena un eco profundo, una llamada silenciosa que invita a mirar hacia adentro. Su vida no fue solo un conjunto de hechos piadosos o milagros narrados por otros, fue una lección viva de transformación espiritual, de rendición total a un propósito más alto. En ella encontramos el reflejo de una fe activa, no encerrada en rezos repetidos, sino convertida en fuerza que cura, educa, consuela y renueva. Vicenta no buscó seguidores, buscó corazones despiertos. No quiso templos de piedra, sino almas encendidas, capaces de encarnar el amor divino en gestos concretos, en actos cotidianos.
Cada paso suyo fue una invitación a que el ser humano deje de ser espectador de su propia fe y se atreva a vivirla, a encarnarla, a sentirla palpitar en el servicio silencioso, en la entrega incondicional. En un tiempo en que la indiferencia parecía dominar los corazones, Vicenta se atrevió a actuar con compasión. Su ejemplo no consistía en grandes discursos, sino en la ternura con que se acercaba a los enfermos, en la serenidad con que afrontaba el sufrimiento, en la mirada firme con que alentaba a sus hermanas cuando el miedo las paralizaba. Ella comprendió que la transformación espiritual no es una meta distante, sino un proceso constante, hecho de pequeñas decisiones. La decisión de amar cuando es más fácil odiar, de ayudar cuando se siente el cansancio, de perdonar cuando la herida aún sangra. Así su legado se convierte en una enseñanza para toda alma que busca la luz. No se trata de huir del mundo, sino de transformarlo desde dentro, comenzando por uno mismo. El mensaje de Santa Vicenta María se hace especialmente poderoso en tiempos de confusión y vacío interior. Ella no prometió caminos fáciles, sino sendas verdaderas. Su fe no fue ciega, fue consciente. No se apoyó en ritos, sino en una relación viva con el misterio de Dios. A través de su ejemplo, comprendemos que la fe auténtica no anula el dolor, pero lo transfigura, no elimina la duda, pero la convierte en puerta hacia la confianza. No evita la caída, pero enseña a levantarse con esperanza. En esa verdad sencilla y profunda se encuentra la clave de su influencia duradera. Su vida no fue una historia terminada, sino una llama que sigue encendiendo otras llamas, un río que continúa su curso en las almas que se atreven a creer que la caridad puede cambiar el mundo. Muchos se preguntan cómo una mujer tan joven, nacida en un tiempo de tantas limitaciones, pudo dejar un impacto tan profundo. La respuesta está en su comprensión radical de lo divino. Vicenta veía a Cristo en cada rostro, incluso en los rostros más olvidados, más heridos, más rechazados, en las calles pobres, en los hospitales abarrotados, en los talleres donde las mujeres trabajaban hasta el agotamiento. Ella encontraba una presencia sagrada, y es ahí donde su mensaje adquiere una dimensión universal. Su vida no fue una huida hacia lo celestial, sino un descenso al corazón humano, donde lo divino se revela en la compasión. Su espiritualidad no fue contemplación pasiva, sino acción inspirada. Por eso, cada alma que medita su historia se enfrenta al mismo dilema que ella enfrentó: cómo convertir el sufrimiento en servicio y la fe en fuego que ilumine a otros. En su caminar, Santa Vicenta comprendió que la verdadera transformación comienza cuando uno deja de buscar señales externas y se atreve a escuchar el silencio interior. Ella enseñaba que el alma tiene un lenguaje propio y que solo en la quietud puede escucharse la voz de lo eterno. Pero esa voz no invita a la pasividad, impulsa al movimiento, a la acción guiada por el amor. Fue esa escucha profunda la que le permitió crear comunidades donde la fe se vivía en comunidad, donde cada persona era reconocida como portadora de luz, aunque su vida estuviera marcada por el dolor o el error. Ella creía que incluso el corazón más endurecido podía ser tocado por la ternura divina. Esa convicción, nacida de su experiencia y no de la teoría, sigue siendo un faro para quienes buscan sentido en medio de la oscuridad. Hoy, al mirar su legado, comprendemos que el mensaje de Santa Vicenta María no pertenece solo al pasado, es un llamado urgente al presente. En un mundo lleno de ruido, su ejemplo invita al silencio interior. En un tiempo dominado por la prisa, su vida recuerda la importancia de detenerse a escuchar al otro. En una sociedad que valora la apariencia, ella enseñó el valor de la autenticidad. Su enseñanza es una semilla que solo florece cuando se cultiva con humildad y perseverancia. Y cada persona que la sigue no lo hace repitiendo sus actos, sino encarnando su espíritu. Ese espíritu que no se conforma con creer, sino que busca vivir el Evangelio en cada gesto, en cada mirada, en cada encuentro. Así, el legado de Santa Vicenta María se transforma en una invitación constante a la coherencia interior. No se trata de admirar su santidad desde lejos, sino de entender que cada alma humana posee el mismo potencial de luz que ella supo despertar. Su historia nos enseña que no hay vocaciones pequeñas ni vidas insignificantes,
que la grandeza no se mide por los logros visibles, sino por la profundidad con que se ama. Y ese amor, cuando es verdadero, deja huellas invisibles que cambian la historia silenciosamente. Santa Vicenta nos mostró que el alma que se entrega con pureza no necesita reconocimiento, porque su recompensa está en el mismo acto de amar. El eco de su vida continúa resonando, no en los altares fríos, sino en los corazones que aún se conmueven ante la bondad. Allí, en ese lugar secreto donde el alma y lo divino se encuentran, su mensaje sigue vivo, latiendo, transformando. Santa Vicenta María no fue solo una figura piadosa, fue un instrumento de renovación espiritual. Su historia sigue escribiéndose en cada gesto de compasión, en cada oración sincera, en cada sacrificio oculto que se ofrece por amor, y en esa continuidad invisible, su luz permanece, silenciosa pero invencible, recordándonos que la fe auténtica no se mide por palabras, sino por la capacidad de transformar la oscuridad en esperanza.